Muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a complementar lo relacionado con los delitos contra la recta y eficaz administración de justicia. Habida cuenta que quedaron varios tipos penales que no desarrollamos en el anterior video. La idea es complementar los mismos y hacer algunas precisiones sobre algunos tipos penales de los cuales tuvimos la ocasión de analizar en el video anterior. En primer lugar, vamos a plantear como un aspecto complementario del video anterior lo que tiene que ver con las circunstancias de agravación punitiva que se dan en los delitos de falsas imputaciones ante autoridades, y esto es de los delitos de falsa denuncia contra persona indeterminada y falsa autoacusación. La circunstancia de agravación punitiva específica que se contempla en el artículo 438 del Código Penal es la que tiene que ver con, discúlpeme que estaba precisando aquí si estaba efectivamente grabando, sí, la que tiene que ver con lo relacionado con la simulación de pruebas con el objetivo de obtener o de ampliar esa falsa denuncia o de dar un soporte a esa falsa denuncia a través de unas pruebas que son evidentemente falsas. Esa circunstancia específica de alteración de esos medios de prueba o simulación de esas pruebas constituiría concretamente una circunstancia de agravación punitiva de ese comportamiento. Por otra parte, tenemos que existe también una circunstancia de atenuación punitiva si la acción se presenta, pero no frente a un delito, sino frente a una contravención. Es decir, si se presenta una falsa denuncia, pero ya no de un delito, sino de una contravención, una falsa acusación, pero frente a una contravención constituiría una circunstancia específica de atenuación punitiva. Igualmente, existe una circunstancia específica de atenuación punitiva si antes de vencerse, digamos, la última oportunidad procesal para la práctica de pruebas dentro de aquellos procesos, se retracta la persona de la denuncia presentada, también constituiría una circunstancia de atenuación punitiva. Estas las contenidas en el artículo 439 y la contenida en el artículo 440. El otro aspecto que quiero resaltar y complementar del video anterior es lo que tiene que ver con el delito de soborno en actuación penal. Evidentemente, el artículo 444A, que fue modificado por la ley 1474 del año 2011, en su artículo 32, estableció que si el soborno, que recordemos es aquel acto en el cual la persona entrega dinero o promesa remuneratoria a un testigo para que falte a la verdad, si ese evento se da en el actuar de un proceso penal, concretamente, frente a ese tipo de circunstancias se da una agravación punitiva que hace o que genera que se eleve el quantum punitivo que se tenía para el delito de simplemente soborno. Quiere decir entonces que tendríamos que hacer la diferenciación en frente al soborno que se da en cualquier tipo de actuación judicial y el soborno en la actuación penal, que es concretamente, como su nombre lo indica, en el marco de un proceso penal. Hay un tipo penal que es bastante curioso para nosotros los abogados que tenemos que tener en cuenta, y es el del artículo 445, que habla de infidelidad a los deberes profesionales. Todos conocemos que el ejercicio de la actuación del abogado está revestido dentro del código disciplinario de una serie de obligaciones. Ese código disciplinario establece que una de las obligaciones principales que tenemos nosotros con nuestro cliente es precisamente ese respeto irrestricto a la confianza que él ha depositado en nosotros. Por lo tanto, evidentemente, esta relación contractual se basa en un principio de confianza, y por eso estamos frente a un contrato que es personalísimo y que claramente se da en donde el cliente le entrega a su abogado no solamente información privilegiada, sino que además esa información privilegiada puede en algunos casos afectarlo. Por lo tanto, él queda expuesto por la confianza que ha depositado con su abogado.
Este artículo establece el siguiente: el apoderado o mandatario, en este caso pues el abogado, que en asunto judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, perjudique la gestión que se le hubiese confiado. Ojo, primer punto, perjudicar la gestión que se le ha confiado, es decir, que realice actos que dolosamente vayan dirigidos a afectar los intereses de su cliente dentro del proceso que le está llevando. Y dice después, además de lo anteriormente manifestado, o que en el mismo asunto o en asunto diferente, esta persona realice defensa de intereses que estén contrapuestos y intereses en los cuales ha surgido una incompatibilidad. Fíjense que básicamente entonces estamos frente a dos situaciones concretas: deliberadamente realizar actos que perjudiquen su gestión o brindar asesoría a partes que se encuentren en contraposición. Es decir, un abogado puede, dentro de un mismo proceso, estar apoderando a diferentes personas siempre y cuando esté claro que no existan unos intereses contrarios entre ellos. Siempre que existan intereses contrapuestos entre las personas que intervienen dentro de un proceso, y esto es evidentemente muy fácil de establecer, se dará el lugar en donde, si el abogado comienza a asesorar esos dos intereses, estaríamos frente al delito de infidelidad a los deberes profesionales. Entonces, básicamente, esta norma señala que si esta infidelidad en los deberes profesionales se diera en actuación penal, habría un incremento punitivo de una tercera parte. Por lo tanto, este delito tiene una circunstancia de agravación específica frente a aquellos comportamientos de infidelidad a los deberes profesionales realizados dentro del proceso penal. Y ojo, esto no es óbice o no es impedimento para que también se inicie contra el abogado actuaciones de tipo disciplinario. Otro tipo penal que es de gran importancia es el que tiene que ver con el encubrimiento y la receptación. Perdón, los delitos que tienen que ver con el encubrimiento, entre ellos el favorecimiento y la receptación. El primero, que tiene que ver con el favorecimiento, artículo 446, dice: el que tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a emprender o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. Si la conducta se realiza en delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, tráfico de drogas, estupefacientes, etcétera, la pena será de 4 a 12 años. Miren que básicamente estamos aquí señalando en el delito de favorecimiento la persona que sin concierto previo, es decir, que no estamos dentro del plano de la complicidad, ayuda a eludir la acción de la justicia. Ejemplo, una persona sin haberse puesto de acuerdo conmigo viene huyendo de los policías que están tratando de capturarlo por producto de una persecución, ingresa a mi lugar de domicilio y yo impido el ingreso de la policía para que realice el acto de aprehensión, estaría incurso en el delito de favorecimiento. Es decir, estoy obstruyendo la labor de la justicia y por ese solo hecho se estaría incurriendo en este tipo penal. El artículo 447 tiene una connotación diferente. En este artículo ya no estamos hablando de que se está ocultando a la persona que cometió el hecho, sino que se está ocultando el origen ilícito de un bien o un elemento que fue objeto de una actividad previa de carácter ilícito en la cual yo no hice parte. Ejemplo, cuando una persona se roba un reloj o un computador y luego me lo vende a mí, yo lo adquiero sabiendo que ese computador tuvo un origen ilícito, estaría incurriendo en el delito de receptación o realizo cualquier tipo de acto de ocultamiento. Ejemplo, cuando una persona roba, por ejemplo, cobre y yo lo fundo y lo convierto en una barra o en otro elemento diferente a la forma que inicialmente tenía para tratar de ocultar su forma inicial y de esa manera facilitar su ocultamiento. ¿Qué dice la conducta? Artículo 447. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, y fíjense que aquí hay un elemento importante, porque la persona no participó en la conducta originalmente ilícita, es decir, no participó en el hurto, o en la conducta punible que dio lugar a que la persona se apropiara de forma ilícita de ese elemento. Entonces dice, el que sin tomar parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles
que tengan su origen inmediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar, y esto era lo que decía, cualquier otro acto que permita ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta se realiza sobre medio motorizado, por ejemplo, una persona roba una moto y yo en mi taller lo que hago es dividirla en piezas para de una u otra forma desviar la posibilidad de que ese elemento sea encontrado y luego las piezas las guardo en cajas, etcétera. Estoy ocultando entonces el origen ilícito o cojo un motor y le borro el número del serial para ocultar el origen ilícito del mismo. Evidentemente estaría ocurriendo en este tipo de conducta, la cual por ese solo hecho tendrá una circunstancia de agravación. Lo mismo sucede cuando sea sobre mercancía o combustible. Igualmente, también cuando sea sobre elementos destinados a la comunicación telefónica, telegráfica, informática. Esto es muy común observarlo en las chatarrerías que roban cables de energía o cables de comunicaciones y lo que hacen es que lo queman para quitarle el encauchetado y partirlo en varios pedazos y simplemente llevarlo a esas chatarrerías para ocultar su origen ilícito. Evidentemente, frente a esta situación, estaría en una circunstancia específica de agravación que hace que la conducta parta de 6 a 13 años. Igualmente hay una circunstancia específica de agravación que se tiene cuando el elemento que tenga un origen ilícito tenga un valor superior a los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, también se dará por este solo hecho de carácter punitivo, pecuniario, un aumento punitivo de una tercera parte a la mitad. Hay otra circunstancia que fue añadida dentro del delito de la receptación como un inciso cuarto por la parte de la ley 1762 del año 2015 en su artículo 13, que dice lo siguiente: si la conducta recae sobre los siguientes productos o sus derivados, y dice aceite comestible, arroz, papa, cebolla, huevos, leche, azúcar, cacao, carne, ganado, aves vivas o de canal, licores, medicamentos, cigarrillos, aceites, carburantes, vehículos, autopartes, calzado, marroquinería, confecciones, textiles, acero o cemento, o que tengan cuantía superior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, habrá un incremento punitivo de hasta la mitad, que sería entonces una cuarta circunstancia específica de agravación. Y esa misma ley, o perdón, la ley 738 del año 2002, había traído un artículo, que era el artículo 447A, que hablaba de la comercialización de autopartes. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-205 del 12 de marzo del año 2003 lo declaró inexequible y dejó por eso de existir esta norma, la cual finalmente ya fue eliminada totalmente por la ya mencionada ley 1762 del año 2015 en su artículo 56. Hay otra conducta punible que hace o afecta este bien jurídico de la recta impartición de justicia y es el que tiene que ver con la fuga de presos. ¿Qué dice este tipo penal? El que se fugase estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente en virtud de providencia o sentencia que haya sido notificada incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Fíjense que aquí básicamente estamos hablando del comportamiento de la persona que está cumpliendo una detención, sea en su casa, en un establecimiento carcelario o incluso en un lugar de reclusión médica, un hospital, y esta persona evade la acción de la justicia fugándose del mismo. Por ese solo hecho se incurrirá en prisión de 3 a 6 años. Sin embargo, hay que dejar claro, y más adelante lo vemos como circunstancia de atenuación punitiva, el hecho de que si la persona regresa a ese lugar, un incidente de responsabilidad, si la persona que se hubiese fugado de manera voluntaria regresa a su lugar de reclusión dentro del término de las 36 horas siguientes a la evasión, la fuga únicamente tendrá efectos disciplinarios y no efectos penales. Entonces hay que tener muy en cuenta que para poder establecer la tipificación de esa conducta se tiene que tener claro
cuándo fue el momento exacto de la fuga y poder de esa manera determinar si han pasado las 36 horas, que es el término que establece el legislador para que la persona de manera voluntaria pueda volver a ese lugar. Este delito está complementado por el artículo 449, el que tiene que ver con la fuga de presos, y este delito se llama favorecimiento en fuga. Aquí hace referencia al servidor público o particular encargado de la vigilancia que tenga la custodia de esa persona que tenga la calidad de detenido y que a través de su acción facilite que esta persona se fugue. Es decir, entonces, si se logra demostrar, este delito de favorecimiento en fuga se volvió muy famoso, recuerdo, en el caso de Aida Merlán, en donde esta persona, recordemos que acudió a una cita odontológica y se fugó de la vigilancia que tenía el INPET lanzándose con una cuerda. Evidentemente, Aida Merlano respondería por el delito de fuga de presos y las personas que presuntamente favorecieron a la fuga, en este caso incluyeron a la hija, incluyeron también al odontólogo, etcétera, y otras personas, estas incurrirían en ese delito de favorecimiento en fuga. Esta conducta punible contempla la modalidad culposa, es decir, que es de los pocos delitos, no son muchos, no habrán 20 en el Código Penal, que admite no solamente la modalidad dolosa, sino la modalidad culposa, y es aquella persona que sea servidor público o encargado de la vigilancia que permita o favorezca o por un hecho de descuido favorezca la fuga. Eso da lugar a que también se le pueda indicar este comportamiento por cualquiera de los factores generadores de la culpa. Vamos a finalmente señalar el delito del fraude procesal. Este delito de fraude procesal ya lo había tenido la oportunidad de mencionar en el video anterior, y es aquel en el cual cualquier persona por un medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. ¿Qué sucede acá? Acá básicamente se está permitiendo o se está reprimiendo más bien el acto de aquella persona que de forma dolosa haga que un funcionario judicial incurra en error, es decir, entregue elementos o haga manifestaciones dentro del proceso que hagan que el funcionario judicial falsamente cree una situación jurídica que no está adaptada o amoldada a la verdad y que a través de esa situación la persona obtenga entonces cualquier tipo de sentencia, auto o resolución que le termine favoreciendo sus intereses dentro del proceso. Aquí claramente entonces, frente a este tipo de comportamiento, por ese solo hecho, la persona incurrirá en prisión de 6 a 12 años de cárcel. Hay otro delito que se llama fraude de resolución judicial o administrativa de policía. Es lo mismo que el delito de fraude procesal, pero específicamente relacionado con actuaciones de tipo policiva. Es decir, que si ya no estamos frente a un proceso como tal judicial, sino un proceso policivo, y se haga incurrir en error a la persona que deba tomar la decisión con el objetivo de obtener esa decisión favorable, claramente estaríamos frente a un comportamiento que establece esa sanción. Por último, hay unos delitos que están establecidos para proteger no solamente a la administración de justicia, sino concretamente a los medios de prueba que se dan dentro del proceso. El primero de ellos es del artículo 450A. Estos fueron tipos penales que fueron adicionados al Código Penal, que en principio no estaban, por la ley 890 del año 2004. Y aquí básicamente se establece lo siguiente: amenaza a testigo. El que amenaza a una persona o testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra, o de su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta cuarto grado con sanguinidad para que se abstenga a actuar como testigo o para que en su testimonio falta la verdad por la calle total o parcialmente, incluirá en prisión de 4 a 8 años. Fíjense que aquí básicamente no es casi como el delito de soborno, muy parecido, pero acá ya no es a través de una promesa remuneratoria o entrega de dinero, sino a través de una coacción que se ejerce de manera directa contra esa persona para que esa persona de una u otra forma incurra en esa mentira,
false total o parcialmente la verdad. Fíjense que claramente aquí ya, para el caso del testigo que faltó a la verdad bajo esa amenaza que sufrió, en caso de llegarse a materializar, ya estaríamos frente a una causal de eximente de responsabilidad por insuperable coacción ajena. Bien. El otro delito es el de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. ¿Qué quiere decir este delito? El que para evitar que se use como medio cognitivo durante la investigación o como medio de prueba durante el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. ¿Cuál es la conducta punible que se está reprochando acá? El de aquella persona que altere un elemento probatorio que va a ser usado dentro de una actuación penal. Es decir, oculte, sustraiga, destruya, altere de alguna forma ese elemento probatorio afectando ese principio. Recordemos que en materia de procedimiento penal hay un principio que es el principio de la inmediatez de la prueba en contraposición con el principio de la permanencia de la prueba que existía en el antiguo régimen procesal penal. Por lo tanto, es necesario que esos elementos que se tengan como elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se lleve efectivamente a la audiencia de juicio oral y ya se pueda materializar esa práctica probatoria. Desde ese punto de vista, ese tipo de situaciones que de una u otra forma tienen como objeto alterar ese elemento probatorio necesariamente estaría dentro de estas conductas prohibitivas establecidas en el artículo 454b, que recordemos lo trajo la ley 890 del año 2004 en su artículo 13. Y por último, para cerrar este capítulo de delitos contra la eficacia y recta impartición de justicia, tenemos el delito de impedimento o perturbación de celebración de audiencia pública. ¿En qué consiste este comportamiento? El que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de audiencia pública durante la actuación procesal, siempre y cuando la conducta no constituya otro delito. Aquí estamos claramente frente a un punto concreto, primero un delito subsidiario, si con ese comportamiento se incurre en otro tipo de acción, evidentemente este delito cede porque tiene un carácter subsidiario. Pero ¿qué es lo que se está estableciendo acá? El hecho de que la persona a través de su comportamiento doloso impida el desarrollo normal de una diligencia, claramente estaría incurso en esta conducta de impedimento o perturbación de la celebración de audiencia pública. Debe ser una situación dolosa e idónea que permita alterar el tránsito normal de la diligencia y que por lo tanto merezca ese reproche normativo. Bien, yo creo que en términos generales agotamos todo lo que tiene que ver con este importante bien jurídico. Recordemos que este video es complemento de un video anterior. Invitamos a los que vean este video, que antes de verlo observen el anterior video, en el cual claramente se establece todas las generalidades relacionadas con el bien jurídico y se agota en términos generales los primeros delitos que hacen parte de esta protección especial a la administración de justicia. Nuevamente les agradezco mucho su atención, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.